Amiga, amigo, desarrollador de Angular, ha llegado el momento en el que tienes que meter autenticación dentro de tu aplicación. Quieres por fin bloquear ciertas páginas a tus usuarios si todavía no han hecho login y por lo que sea, pues no quieres crear una aplicación del back o no tienes los conocimientos con una tecnología un poquito más potente para poder crear este tipo de sistemas. No pasa nada. Hoy traemos la solución porque vamos a integrar una autenticación muy sencilla con todas las herramientas que nos proporciona Firebase dentro de una aplicación de Angular. No te lo pierdas. Soy Mario Girón. Bienvenido a Garage Code Pills. Firebase, como ya sabemos, nos ofrece multitud de posibilidades para integrar nuestras aplicaciones, ya no solo de Angular, sino de cualquier tecnología. Y en este caso lo que vamos a investigar o con lo que vamos a trabajar es con la parte de la autenticación. Nos permite muchas autenticaciones sociales, por ejemplo con Google o con GitHub, pero también nos permite hacer una autenticación en la que nosotros controlamos cómo el usuario nos deja el email y la password. Todo esto queda reflejado y nosotros lo único que nos tenemos que preocupar es de hacer ese registro y de hacer ese login. Por supuesto, luego hacer logout y también poder controlar a qué partes de la aplicación puede acceder nuestro usuario o no, utilizando ya las simples herramientas de Angular, como por ejemplo pueden ser los guards. Todo esto lo vamos a analizar en este pequeño vídeo y vamos a hacer una pequeña autenticación de las dos maneras, a través de email y password y también a través de un login social con Google. Así que vamos con el primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es, dentro de la página de Firebase, dentro de la consola, crear una nueva aplicación. Una nueva aplicación que nos sirva para dar de alta esta autenticación. Por lo tanto, vamos a agregar un nuevo proyecto, le damos nombre, por ejemplo GDI, le voy a poner -Firebase-auth, por ejemplo. Le damos a continuar, desactivamos todo el tema de Google Analytics porque en este caso no lo vamos a integrar dentro de la aplicación, creamos el proyecto y mientras esperamos pues vamos pensando un poquito en la aplicación. Sí que es verdad que luego os enseñaré que ya tenemos creado unos componentes de registro, unos componentes de login, pero son formularios totalmente sencillos de Angular en los cuales vamos a poder integrar todo lo que son los métodos de Firebase. Además, métodos muy sencillos, métodos muy fáciles, y con las nuevas versiones que han sacado de la librería de Angular Fire lo vamos a tener muy fácil para poder integrarlo. Vamos al lío. Le damos a continuar, ya tenemos el proyecto creado y entramos al dashboard. En la parte izquierda tenemos todas las opciones que tenemos para trabajar con Firebase y la primera de ellas es el tema de la autenticación. Así que vamos a darle a la autenticación, le damos a comenzar, empezamos a generar pues nuestras aplicaciones y sobre todo lo importante es agregar los métodos para poder empezar a utilizar la autenticación propia de Firebase. Vamos a agregar el correo electrónico, lo habilitamos y nada más. Y también vamos a habilitar, agregamos un proveedor nuevo y vamos a habilitar el acceso con Google. Como veis, hay muchos proveedores, ¿vale? En este caso, pues colocamos el nombre del proyecto y le colocamos el correo de asistencia. En este caso, yo he colocado el correo con el que estoy logado dentro de mi página. Le damos a guardar. Hay muchos proveedores, como decía, y en este caso la integración con cualquiera de ellos es bastante sencilla, no se complica mucho y para nosotros, si tenemos que hacer un login social, quizás es una acción bastante cómoda. Aquí tenemos los proveedores que tenemos disponibles, los más típicos cuando estamos entrando a una página web normal y corriente. En nuestra aplicación de Angular, en principio, hemos generado tres componentes: main, login y register. El main es un componente principal que simplemente utilizaremos para ver el tema del logout y para ver si podemos acceder y no. El register y el login son dos pequeños formularios los cuales nos van a poder o nos van a permitir llegar a registrar usuarios dentro de la base de datos de Firebase y nos van a permitir pues también hacer login y por lo tanto comprobar si ese email y ese password coincide con los que tenemos registrados. Lo primero que vamos a hacer para comprobar que todo esté bien y para empezar a unir nuestra aplicación es, dentro del terminal, en la carpeta de nuestra aplicación, vamos a lanzar el comando Firebase login. Si ya hemos hecho login otras veces, ya deberíamos estar logados dentro de Firebase. Si no, como sale aquí, yo ya estoy logado. Si no, lo que va a aparecer es una ventanita para darle un botón y simplemente logaremos. Ya está, elegimos la cuenta con la que queremos trabajar y no tenemos más problemas así en principio. Una vez hemos hecho el login y hemos comprobado que ya estamos logados correctamente, lo que vamos a hacer es agregar aquí directamente la librería Angular Fire, que es la que vamos a utilizar pues para interactuar con los diferentes métodos. Por lo tanto, ngadd@angular/fire. Agregamos la librería, nos tendrá que hacer una serie de preguntas también para integrar nuestra aplicación. Nos dice que si queremos instalar este paquete, por supuesto, vamos a instalar la librería. Todo esto se automatiza bastante, antes teníamos que hacer mucha manualidad, pero ahora con toda esta integración pues ya tenemos todo más o menos organizado, todo ordenado y no tenemos que meter tanta, como decía antes, manualidad que al final nos puede llevar a caer en algún error. En este caso nos dice que seleccionemos con las flechas qué es lo que queremos integrar, quitamos con el espacio ngdeploy con el hosting y marcamos autenticación, que es lo que realmente queremos
queremos integrar dentro de nuestra aplicación. Le damos al intro, tendríamos las otras opciones para poder utilizarlas en cualquier momento. Nos pregunta que qué cuenta nos queremos logar, pues con la que estamos trabajando. Nos muestra los proyectos, tenemos aquí los dos que tengo generados con esta cuenta. Elijo el de la autenticación. Me dice, oye, tienes que crear una nueva aplicación dentro de Firebase. Para cada pequeño proyectito que hagamos tenemos que crear una nueva aplicación dentro del proyecto general, en este caso la aplicación web, porque también podríamos integrar una aplicación iOS, una aplicación Android, diferentes aplicaciones. Vamos a crear una nueva y la vamos a llamar Web App, por ejemplo. La generamos y todo esto se integrará dentro de nuestra aplicación de Angular sin demasiado esfuerzo, en principio. Se han actualizado todos estos ficheros, ¿vale? App Module, ahora lo veremos con la integración de la autenticación, y estos dos con los datos de nuestra aplicación para poder conectarse con el SDK que tenemos hecho en Firebase. Vamos a dejar la aplicación arrancada con NGSer para luego poder trabajar con ella y vamos a echarle un vistazo. Si miramos App Module, lo que vemos aquí es que además de la inicialización de la aplicación, aquí tenemos la inicialización y por lo tanto la conexión con Firebase, tenemos también la conexión que podemos hacer con la autenticación de Firebase. Es decir, aquí hay que ponerle el provider que nos va a devolver todos aquellos métodos con los cuales nosotros vamos a interactuar. Métodos extremadamente sencillos, ahora lo veréis, no hay que hacer mucha maravilla ni mucha fantasía. Y luego en el environment, en las dos ficheros de environments, de entorno, lo que tenemos son los datos de conexión con nuestra aplicación de Firebase en concreto, ¿vale? Con esto lo que hacemos es conectarnos con los datos que tenemos online dentro de nuestra aplicación de Firebase. Así que lo único que nos queda ahora es empezar a integrar el registro, el login, logout y los demás elementos y demás herramientas que vamos a utilizar dentro de nuestra aplicación. Para poder trabajar de una manera más cómoda, lo que he generado ha sido un servicio, lo he llamado user, en el cual vamos a tener los diferentes métodos para autenticar, para registrar, para deslogar, etcétera, etcétera, para así tenerlos todos concentrados en un mismo servicio y luego poder utilizarlos en cualquier punto de nuestra aplicación. Así que lo primero importante, vamos a importar un servicio que se llama Auth, el cual vamos a sacar pues justo de aquí, de Angular Fire Auth. Este servicio es el que nos va a permitir hacer todas las conexiones y empezar a integrarlo dentro de nuestra aplicación colgada en Firebase, hecha online. Dentro del constructor lo inyectamos para poder utilizarlo, auth y de tipo auth. Ahí lo tenemos. Y a partir de ahora ya podemos empezar a crear métodos. Por ejemplo, empezaremos por el registro para poder empezar a enviar todos estos datos a Firebase y posteriormente haremos el login. Es muy sencillo, porque fijaos, si yo ahora quiero hacer un registro, lo único que tengo que hacer es importarme un método que se llama create user with email and password. Súper obvio el método. Este método ya nos lo da hecho Angular Fire, es decir, no tenemos que hacer demasiado. Simplemente un método al que ahora a posteriori le pasaremos el email y la password, punto, y a partir de ahí registraremos los diferentes usuarios. Por lo tanto, en mi servicio voy a crear un método register. A este método register le voy a pasar un objeto con el email y la password, ¿vale? Email y la password. En principio le voy a decir que este objeto es de tipo any, ¿vale? Para que pueda entrar cualquiera. Podríamos ponerle que es un objeto de tipo string y la password también de tipo string, también valdría. Y lo único que vamos a hacer aquí es retornar la llamada al método que hemos importado arriba. Y nos fijamos, cuando nosotros trabajamos con este método, lo primero que me pide es, oye, ¿dónde está el servicio de autenticación? Lo tenemos importado, lo tenemos inyectado en nuestro constructor, por lo tanto, this.auth, y luego me pide el email por un lado, por lo tanto le paso el email, y la password por otro lado, por lo tanto le paso la password. Y punto. Con esta llamada a este método, en principio, si nosotros somos capaces de hacerle llegar a este método un email y una password, nos asegura que esto viaja a Firebase y se queda registrado como un nuevo usuario registrado dentro de nuestra aplicación. Vamos a probarlo. Tengo un pequeño componente con un formulario, en este caso he creado un formulario de tipo form group a partir de un formulario de tipo reactive. Este formulario lo he creado simplemente con dos controles, email y password, y luego tenemos un método onSubmit que es el que se lanza cuando enviamos el formulario. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que lograr sería llamar al método que hemos generado en el servicio. Para ello, los pasos normales. Primero, en el constructor inyectamos el servicio, por lo tanto, private, user service, así lo hemos llamado, y el tipo pues será user service igualmente, user service. Ahí lo tenemos. Que se importe arriba, como siempre, muy importante, aunque el Visual Studio importe cosas automáticamente, siempre cercioraros de que la importación se ha hecho correctamente. Y aquí dentro del método onSubmit lo que vamos a hacer es que ya tenemos aquí el objeto formReg.value, que en principio nos trae los datos tanto de email como password, porque hemos creado estos dos controles. Aquí lo que vamos a hacer es llamar al metodito que acabamos de generar. Pues this.user service, llamamos al método register y nos está pidiendo un objeto con email y password.
Bueno, nuestro objeto this.formRec, que es el formulario.value, ya tiene esos datos, ya tiene tanto email como password. A partir de aquí, ¿qué cosas podemos hacer? Bueno, pues esto en principio nos devuelve una promesa, ¿vale? La llamada que hemos hecho, los métodos que nos devuelve Angular Fire y por lo tanto la conexión con Firebase, nos devuelven promesas y podemos interactuar como tal. Así que vamos a hacerle un then en el caso de que la promesa se resuelva correctamente y un catch en el caso de que haya algún tipo de error y tengamos que gestionarlos. En el catch recibimos una función anónima con el error y en este caso voy a hacer un simple console log para poder ver qué es lo que está sucediendo, si es que hay algún tipo de error. Y en el then vamos a recibir la respuesta que nos envíe Firebase y a partir de aquí pues podemos hacer mil cosas, como por ejemplo podríamos hacer una redirección. Ya que estamos registrándonos podemos enviarnos hacia el login. De momento vamos a ver qué es lo que nos devuelve y luego ya hacemos la redirección a partir del router de Angular. Ya tenemos todo esto generado, cercioramos de que nuestra aplicación está levantada y si nos vamos a localhost 3000, a la URL que tenemos destinada para el registro, pues podemos ver qué es lo que está sucediendo. Tenemos un email y tenemos una password, vamos a intentar meterle los datos. Pues por ejemplo, voy a poner gdi@gmail.com y vamos a poner una password 12345, password ultra secreta. Enviamos. Y aquí, por ejemplo, pues fijaos, ya nos viene bien porque nos está diciendo que la password al menos tiene que ser de 6 caracteres, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para que sea más ultra secreta. Enviamos y en principio nos está devolviendo aquí una serie de información, como por ejemplo, pues un token para poder logarnos y ciertos objetos que nos dan a entender que hemos hecho la autenticación de manera correcta dentro de Firebase. Por lo tanto, el registro se ha completado correctamente, hemos enviado los datos y todo esto ha quedado registrado en Firebase y lo podemos comprobar. Si nos vamos a Firebase, vemos cómo en la parte de users, si buscamos, tenemos ya registrado a nuestro usuario con los proveedores con los cuales está registrado, la fecha de acceso, la última, el UID de usuario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo hemos conseguido, hemos hecho el registro de usuario, por lo tanto todo ha ido bien. Ahora vamos a pasar al tema del login para ver cómo podemos interactuar también con él. Otra cosa que podríamos hacer, como he comentado antes, sería dentro del registro, aquí simplemente nos traemos el router, inyectamos el router correctamente de Angular, que arriba se importe de Angular Router y aquí abajo lo que podríamos hacer sería pues navegar hacia la parte del login, router.navigate, y le pasamos la URL que tengamos definida para el login para que simplemente nuestra aplicación, una vez haya hecho el registro correctamente, navegue hacia el login y ahí ya podamos meter nuestros email y password para autenticarnos en la aplicación. Si da cualquier tipo de error desde Firebase nos va a venir aquí, por lo tanto aquí podríamos mostrar algún tipo de mensaje, mostrar algún tipo de alerta, etcétera, etcétera. Vamos a hacer el login. En el caso del login tenemos algo muy parecido. En el servicio de usuario que hemos generado simplemente tenemos que importarnos la función sign in with email and password, que la tenemos aquí, sign in with email and password, muy sencilla, además muy intuitiva, y generamos un método que sea login que nos permita, igual que antes pasándole el email y el password, poder hacer esa autenticación dentro de nuestra plataforma. Email y password se lo pasamos por parámetro, le pasamos un objeto porque como antes se lo pasaremos a través de un formulario, por lo tanto para facilitarnos un poquito la vida. Y retornamos la respuesta que nos devuelva este sign in with email and password. Nos pide como siempre el servicio de autenticación de Firebase, el que ya tenemos conectado con nuestras credenciales, etcétera, etcétera. Y luego simplemente, pues al igual que el registro, nos pide el email, se lo pasamos por parámetro y nos pide el password, se lo pasamos por parámetro. Ya tenemos un método que nos hace login dentro de lo que sería la plataforma de Firebase. Tenemos un componente muy parecido al de Register llamado Login Component, el cual tiene dos campitos, email y password, igual que antes, y además tiene un método submit, que es el que se ejecuta cuando nosotros enviamos el formulario. Por lo tanto, aquí los pasos a llevar serían los mismos de antes. Primero, inyecto el servicio, como siempre, user service, inyectado con el tipo user service, ahí lo tenemos, que se importa arriba, por supuesto, y luego lo podemos utilizar en el punto del componente donde nos interese, por ejemplo, en este caso, en el método submit. Llamamos al método que acabamos de crear del servicio, userservice.login, y le pasamos los datos del formulario. This punto, en este caso se llama formLogin.value. Ya lo tenemos. Como nos devuelve una promesa igual que antes, fijaos, nos devuelve una promesa con los datos que nos devuelve a Firebase, incluso los errores provocados por los fallos en cuanto a email y en cuanto a contraseña, pues simplemente utilizamos el then y el catch para poder gestionar esta promesa que tenemos aquí definida. El catch igual, función anónima con el error. En caso de que haya error vamos a visualizarlo con un console log. Yendo unos pasos más adelante podríamos pues mostrar un modal, una alerta o algún tipo de aviso que le indica al usuario que está pasando cosas malas. Y aquí lo mismo, vamos a recibir la respuesta por parte de Firebase y de momento también vamos a hacer un console log para poder visualizarla. Ya tenemos creado el servicio de login. Muy sencillo. Es que la parte difícil de un servicio de login es la parte del back y todo eso nos lo da Firebase. Por lo tanto, si ya está hecho, simplemente llamar a métodos para que nosotros podamos
interactuar con ellos. Creamos la parte gráfica, el tema del formulario y le enviamos a Firebase, digamos, todo el marrón de tener que hacer la autenticación, el registro, el login, etcétera, etcétera. Si nos vamos a nuestra página, a la parte del login, vamos a la URL que tengamos definida para el login de usuario y metemos nuestro correo. Como hemos puesto gdi@gmail.com, pues gdi@gmail.com. Vamos a intentar fallar. Voy a poner 123 como password, envío, no guardar y me dice el error. Oye, mira, ha habido un error en la autenticación, la password está mal, el usuario está mal, no sé qué, no sé cuántos. Le pongo 1234556, creo que lo he puesto mal, 1234556 y voy a cambiar el correo. Le voy a poner .co, por ejemplo. Enviamos igualmente y nos dice igual, error. Oye, que el usuario no se ha encontrado, la password está mal, ¿vale? O sea que nos va dando los diferentes errores que van surgiendo. Lo pongo bien, gdi@gmail.com y la password 123456. Enviamos y efectivamente nos dice pues una serie de datos nos indica con tokens que oye, ya te has logado correctamente, has hecho login, todo esto está perfecto y ahora dentro de tu aplicación de Angular ya estás totalmente logado y podemos empezar a jugar pues por ejemplo con el tema de prohibir acceder a ciertas URLs, no prohibir, etcétera, etcétera, como veremos a continuación. Para poder interactuar un poco con esta autorización que hemos hecho y con este login, hay una serie de elementos en Angular que se llaman los guards, que normalmente lo que nos sirven es para bloquear el acceso a ciertas rutas. Si por ejemplo nos colocamos en el routing que tenemos definido en la mayoría de aplicaciones y para este hemos hecho uno muy sencillito, ¿vale? En el que tenemos diferentes componentes, lo que vamos a hacer es bloquear algunas rutas, evitar que nos podamos mover, digamos, algunas rutas en concreto. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es crear una nueva ruta con un path, por ejemplo, main, ¿vale? Y esta ruta me va a mandar al componente main component, que ya la tenemos arriba, lo que pasa es que arriba vamos a hacer una redirección, ¿vale? Aquí en vez de llamar al componente vamos a redirigir a la ruta main, para que cuando entremos a la ruta raíz nos lleve directamente a la ruta main y vaya hacia este componente. Lo que podemos hacer para poder integrar el tema de bloquear el acceso a ciertas rutas, si estamos logados o no con Firebase, es la idea de integrar aquí un servicio, una ayuda, una especie de helper que tenemos dentro de Firebase que se llama CanActivate. Aquí lo tenemos, vamos a importarlo, lo tenemos que importar en este caso, para no equivocarnos, @angular/fire/auth-guard. Aquí lo tenemos. Esto lo que es una ayuda que nos va a permitir ahora, sin mucho trabajo extra, poder meter aquí un guard y además decirle, oye, si no está autorizado, es decir, si no está autenticado, vamos a mandarte a esta URL, vamos a mandarte a la URL de registro, a la URL de log. Por lo tanto, a través del spread operator podemos llamar a este método, llamamos a CanActivate, y lo único que hay que hacerle es pasarle, ya digo, una función anónima, aquí pensemos una función anónima, y le pasamos un metodito que en este caso vamos a importar aquí arriba, que es redirect unauthorized to. Es decir, si no estás autorizado, ¿a dónde te voy a mandar? Bueno, pues aquí dentro de la función anónima que ejecutamos con este CanActivate, lo que vamos a hacer es llamar al redirect unauthorized to y le decimos, entre paréntesis y dentro de un array, a qué URL lo vamos a mandar. Pues en este caso, por ejemplo, a register. Si no estás autorizado, te mando para allá. Lo voy a poner con saltos de línea para que lo veamos mejor. Tenemos el componente y luego lo que despliegue el CanActivate. Y el CanActivate, repito, simplemente una función anónima en la cual le decimos qué es lo que va a pasar cuando queramos hacer ese acceso a este main, cuando queramos acceder al componente main y por lo tanto a esta URL. Si estamos autorizados, en principio no va a pasar nada. Si no estamos autorizados, es decir, no hemos hecho el login correctamente, nos va a redirigir directamente a register. Así que lo probamos. Nos vamos a nuestra página, intentamos entrar en main. Y como hemos entrado antes perfectamente, como estamos logados, en principio nos deja pasar. Vamos a implementar el logout para ver qué pasa cuando hacemos logout e intentamos volver a entrar a esta página main. El logout en este caso es extremadamente sencillo. Generamos dentro del servicio un metodito logout. Efectivamente el logout al fin y al cabo tampoco necesita ni pasar ningún parámetro ni necesita pasarle nada, por lo tanto un método sencillo. Aquí arriba importamos el método que nos va a permitir hacer logout directamente desde el sistema de Firebase, en este caso es sync_out y fuera. Llamamos aquí a ese metodito. Todos son llamadas a métodos, por lo tanto muy sencillo. Llamamos a sync_out, hacemos la llamada y fuera. En este caso le tenemos que pasar primero el servicio de autenticación, como hemos hecho en otros casos, pero como no necesita mail y password, pues tampoco hace falta mucho más. Nos vamos a nuestro componente main, que es donde tenía el botón de logout, y aquí tenemos un pequeño metodito onClick que está enganchado con el botón. Vamos a llamar a ese método logout
Por lo tanto, lo que hacemos aquí es primero inyectar nuestro servicio de usuario para poder utilizarlo, user service, constantemente. Si no tuviésemos el servicio de usuario sería muy complejo, porque todos los métodos andarían por ahí disgregados y no tendríamos un sitio común donde se encuentran todos estos métodos y por lo tanto de dónde utilizarlos. Llamamos a user service, ya lo tenemos, y aquí dentro del onClick únicamente llamamos a la función con la que hemos hecho el logout. Llamamos el servicio user service, llamamos a la función logout. Esto, igual que antes, en principio nos devuelve una promesa, por lo tanto trabajamos como si fuese una promesa. Pues aquí tenemos el then para la parte positiva y tenemos el catch para la parte negativa. Para el catch voy a mostrar un error simplemente. En este caso es muy complicado que nos devuelva algún tipo de error y para el then pues lo que vamos a hacer, como no recibimos respuesta, en principio si el logout va bien vamos a ejecutar el then, por lo tanto no va a haber ningún tipo de problema. Si el logout va bien, pues lo que vamos a hacer es movernos hacia la parte del main. Vamos a intentar hacer o llevarnos hacia la URL del main para ver qué sucede. Para ello, primero importo el router de Angular, el propio router nativo de Angular. Router, lo importamos arriba y luego aquí simplemente lo utilizamos, this.router. Llamamos al método navigate y le pasamos la URL hacia la que nos queremos mover. En nuestro caso, main. Vamos a intentar a ver si haciendo logout nos permite navegar hacia main. Lo que pasa es que estando en main igual nos va a dar error. Así que vamos a probar mejor a llevarnos a register. Una vez hacemos logout que nos lleva a register. Luego a mano lo intentamos. Hacemos logout, todo esto navegamos hacia una página en concreto y luego intentamos volver a main a ver si nos deja entrar. Vamos a nuestra página, tenemos el botón aquí enganchado, le damos a logout y en principio nos lleva al registro de usuario, todo perfecto. Probamos ir a nuestra página de main. Y como veis, como no estamos autenticados, nos manda de nuevo al registro. Por lo tanto, genial, porque no podemos entrar en nuestra página de main. Si nos vamos al login, hacemos login con la cuenta que hemos registrado, gdi@gmail.com, metemos el password 123456, el password por favor ponerlo un poquito más complejo, le damos a enviar, no guardamos, ya se ha hecho el login correctamente y si ahora intentamos entrar en main, me deja entrar perfectamente porque ya estoy autenticado y he cumplido con todas las normas. Con este servicio y con esta integración súper sencillo para poder hacer un login con email y password. Y ahora en 2 patadas vamos a hacer un login social con Google, como veréis, muy sencillo. Para poder hacer el login social con Google, ya que lo hemos marcado en Firebase, tenemos que importar 2 cosas. La primera de ellas es el método sync in with popup que tenemos aquí abajo. Ya sabéis, el típico pop-up que sale cuando nosotros le damos a un botón y aparecen las diferentes cuentas de Google con las que nos podemos logar, en este caso, con las que nos podemos autenticar. Y luego también nos tenemos que traer esta clase Google Auth Provider, mediante la cual vamos a poder decir, oye, pues mira, vamos a logarnos con un pop-up y este es el provider. Pues en este caso, el provider de Google. Si fuera de Facebook, sería de Facebook. Si fuera de GitHub, sería de GitHub y así con cualquiera de ellas. Y aquí donde tenemos el método login, pues voy a hacer un login with Google. En este caso, igual que antes, no le tenemos que pasar nada porque el login con Google nos aparecerá una ventanita extra y nosotros ahí elegimos la cuenta. Directamente generamos la función y retornamos la llamada a la función que nos da Firebase. Punto, es que no hay que hacer demasiado. En este caso, el singing with popup lo tenemos aquí. Le pasamos la instancia de la autenticación, la que estamos usando todo el rato porque es la que nos engancha con Firebase, y luego le tenemos que decir cuál es el provider. ¿Vale? En este caso generamos un nuevo objeto de Google Auth Provider. Punto. Y ya estaría. Con esto ya tenemos un metodito que nos permite hacer el login con Google. Lo que voy a hacer es dentro del componente de login, por ejemplo, pues vamos a intentar meter un botón que nos lance esta función. Por lo tanto, me voy a mi componente de login. En el HTML, como no tengo ningún botoncito, lo voy a generar por aquí abajo. ¿Vale? Voy a crear fuera del formulario un botón que ponga login with Google. Le vamos a poner un onClick. ¿Vale? Si le queremos poner algunas clases, estoy utilizando Bootstrap, por lo tanto algunas clases como por ejemplo BTN y BTN Info para darle un poco de color, y luego le colocamos su evento click. El evento click nos va a lanzar, pues por ejemplo, una función onClick. Y esta función onClick tiene que estar definida dentro de logincomponent.ts, que para eso es el componente que estamos utilizando. Así que me voy a logincomponent.ts, genero aquí el método onClick. Y aquí simplemente tendría que cerciorarme de llamar a la función que hemos generado en el servicio. Como el servicio ya lo tengo inyectado en el constructor, no hace falta que lo vuelva a inyectar, simplemente lo llamamos. This.userService, llamamos a login with Google, no tenemos que meterle ninguna cosa más. Si os fijáis, volvemos a lo mismo de antes. Tenemos una promesa, por lo tanto, then y catch. Vamos al lío. Then, en este caso, la respuesta que nos devuelva Firebase, ahí la tenemos. Y en el catch, pues el error en caso de que haya algún tipo de error con el login o con lo que estemos haciendo. Console log y le pasamos el error.
Aprovechamos, si tenemos aquí, no tenemos el router, vamos a colocar el router aquí arriba, private router dentro del constructor, router, lo inyectamos y lo importamos arriba, como siempre. Siempre que trabajemos con cosas de Angular vamos a tener que hacer importaciones constantemente. Y lo que hacemos aquí abajo pues será, aparte de ver por consola la respuesta, lo que vamos a hacer es que nos lleve this.router.navigate, que nos lleve pues a la página principal, a la página del main, si es que hemos conseguido hacer el login correctamente. De esta manera muy sencilla, al final tenemos un sistema de autorizaciones, autenticaciones, login y registro sin tener que picarnos la parte del back, que puede ser muy duro. Evidentemente, si queremos hacerlo muy personalizado, sí que tendríamos que hacer la parte del back, ¿vale? Porque esto al final nos da las herramientas que nos da. Pero bueno, si queremos hacer algo un poquito más light, rápido y que nos dé además muy buenos resultados, con esto podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Vamos a mirar el botón que acabamos de generar. Primero voy a hacer logout, por supuesto. Me voy al login. Tenemos el botón I login with Google, habría que ponerlo más bonito. Le damos para que salte el pop-up. El pop-up lo tengo aquí. Elijo el correo, por ejemplo, voy a logarme con mi correo personal. Todo esto ya funciona. Y fijaos que automáticamente ha logado, nos ha llevado a la página principal, y si nos ha llevado a la página principal quiere decir que estamos logados correctamente y quiere decir que todo esto ha funcionado. Es más, si nos vamos a Firebase, refrescamos y miramos los usuarios que están logados, pues tenemos el usuario que hemos creado con email y password y además el usuario con el que yo acabo de entrar ahora mismo para poder hacer el login social con Google. Por lo tanto, con estas herramientas súper sencillas y creando un servicio extremadamente sencillo que únicamente llama métodos de la librería Angular Fire, podemos crear nuestro propio sistema de autenticación, autorización con el login social o con login, email y password. Por lo tanto, muy cómodo, muy sencillo. Espero que os haya gustado. Como siempre, os dejamos en el repositorio todo el código que yo he ido utilizando, sobre todo por el tema de los componentes, si los queréis reutilizar. Si tenéis alguna duda, por supuesto, nos la podéis dejar en los comentarios y no olvidéis suscribiros. Si no lo estáis ya, compartirlo, darle a like, todas esas cosas para poder seguir disfrutando de todas estas herramientas y todas estas tecnologías espectaculares. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.